Buenos días, bienvenidos a la clase 22 de Física 3. Estamos llegando al final de esto. Estamos acá en la última clase de circuitos de corriente alterna. Luego tenemos el feriado del lunes 22, el segundo parcial, y como les adelanté, el lunes 29 vamos a tener la clase de cierre, que hacia el final de la clase de hoy les cuento un poquito de qué se trata. ¿Sí? Así que, sin más demora, vamos a arrancar con la clase. Obviamente, como siempre, si alguien tiene una pregunta en casa, abre el micrófono y la hace, ¿sí? Ningún problema. ¿Se acuerdan que la clase pasada y la anterior habíamos empezado a construir estas tres elementos que se utilizaban en corriente alterna, en general en todos los transitorios: la inductancia, el inductor, el capacitor y la resistencia, ¿no? Eran tres elementos esenciales con los cuales construíamos cualquier circuito eléctrico. Por supuesto que hay otros tipos de elementos, el transistor, el diodo, en fin, va a haber otros elementos que se utilizan en la electrónica, pero estos tres son los esenciales para cualquier circuito eléctrico. Y habíamos, con estos tres elementos, construido una nueva ley de Kirchhoff, que era en realidad igual a la anterior, que decíamos que la suma de las diferencias de potenciales en cada uno de estos elementos tenía que ser tal que si yo cumplo un ciclo entero vale 0. Habíamos escrito una ecuación en derivadas parciales, en derivadas respecto del tiempo, una ecuación diferencial ordinaria, y con esto habíamos llegado a una ecuación para la corriente que circula por este circuito, que tenía el valor de la corriente, su derivada primera, su derivada segunda. Y habíamos hecho la analogía con el resorte, porque efectivamente era la misma ecuación, entonces la misma ecuación tiene las mismas soluciones y después simplemente tengo que interpretarla diferente porque estoy en otro sistema físico, pero valen las mismas ideas. O sea que voy a tener transitorios, voy a tener movimientos amortiguados, sobreamortiguados, subamortiguados, resonancias, etc. Y además, a partir de escribir las ecuaciones para el voltaje sobre la inductancia, la corriente del capacitor y el voltaje sobre la resistencia, habíamos escrito unas impedancias complejas. Quisiera ahora hacer un breve desvío de lo que veníamos charlando, que no nos vamos a meter mucho por cuestiones de tiempo en esta cosa, pero sí me gustaría dejarlo claro para que lo vean bien, ¿no? Fíjense que cuando yo tengo un sistema RLC, que está sometido a con una diferencia de potencial que oscila en el tiempo, por ejemplo, un generador de funciones o una fuente de corriente oscilatoria, lo que sea que me esté dando acá, el equivalente a una fuerza armónica que se aplica sobre el resorte. Esta es una ecuación que yo tengo que resolver, y para eso tengo que encontrar la solución de la ecuación homogénea y de la particular, igual que hicieron antes cuando vieron ondas. Nosotros en general siempre vamos a trabajar con la ecuación particular, pero eso no significa que la homogénea no exista. Y quería simplemente recordarles de qué se trata eso, para que después vuelvan a su carpeta de Física 2 y la puedan repasar de qué se trata. Un comentario más. ¿Por qué yo acá pongo RLC y no pongo algo más complicado? Porque en principio uno podría poner un circuito con un montón de resistencias, un montón de inductancias, un montón de capacidades, y eso está bien. Pero la clase pasada yo les mostré cómo construir, la clase pasada y la anterior, cómo construir una impedancia equivalente. ¿Se acuerdan? Cuando tenía dos impedancias en serie se sumaban, la impedancia en paralelo se sumaban las inversas y eso se invertía a su vez. Entonces, modelar este circuito como forma de fijar ideas alcanza y sobra para entender cómo proceder en cualquier otro circuito. Por supuesto que después tendré que resolver el circuito particular, pero para fijar ideas esto está bien. Entonces, como decía, tengo que resolver una ecuación homogénea, una ecuación homogénea y una particular. Entonces, la ecuación homogénea
es L, la derivada de I respecto del tiempo, 2 veces, más R, la derivada de I respecto del tiempo, más I, la derivada de C, igual a 0. Obviamente, yo acá voy a resolver planteando, por ejemplo, un sistema, una solución de la forma I es igual a un cierto coeficiente, no sé, llamémoslo B. Todos estos I son complejos, ¿no? Voy a ponerlo complejo, complejo. B0, complejo, por E a la J omega T. ¿Ok? Y cuando resuelva, ¿qué es lo que voy a encontrar? Voy a encontrar una solución que el omega está determinado. Omega, lo voy a llamar omega 0. Voy a encontrar una solución que el omega 0 está determinado. De la misma forma que cuando yo tengo un resorte y lo pongo a oscilar sin ninguna fuerza externa, oscila a su frecuencia natural. El sistema RLC también oscila a su frecuencia natural. ¿Ok? Y entonces esto me va a quedar una forma donde esto, omega 0, está vinculado con los parámetros del sistema. Parámetros del sistema. Lo voy a escribir un poquito más general, discúlpenme un minuto. Lo voy a escribir como... Disculpen, lo voy a poner como E a la alfa T. Así alfa puede ser cualquier cosa y ya lo charlamos por qué. Y esto que está acá tiene que ver con las condiciones iniciales. ¿Está bien? Por otro lado, la solución homogénea, perdón, la solución particular, la ecuación es casi la misma. En casa se ve bien todo, ¿no? Sí, sí, se ve. Buenísimo. Nada más que ahora tengo... Es obvio que la solución acá tiene que ser de la forma, esta es la I homogénea, y esta es la I particular. Tiene que ser de la forma una cierta constante D por E a la J omega T. Donde me parece que es bastante claro, uno podría plantear un omega genérico, pero ya a esta altura, después de haber hecho física 1, física 2, y haber resuelto infinitas ecuaciones de péndulos acoplados, etcétera, etcétera, todos se dan cuenta que directamente ya puedo plantear algo en el cual este omega sea este omega. Porque si fuera un omega diferente no habría solución, porque tiene que ser igual para todo tiempo. ¿Está bien? Entonces, fíjense que la solución homogénea... Ah, perdón, y este D no depende de las condiciones iniciales. ¿Se acuerdan de eso? No depende de las condiciones iniciales. Entonces, fíjense lo que tenemos. Tenemos que la corriente total es la solución homogénea más la particular. ¿Ok? Les dejo como tarea para recordar que esta solución, que es la homogénea,
decae exponencialmente con algo que tiene que ver con las propiedades del sistema. Es decir, que cuando pasa un suficiente tiempo, la información sobre las condiciones iniciales se perdió. Es decir, el sistema tiene una dada memoria, y esa memoria cuando pasa un determinado tiempo ya no importa más. ¿Sí? Se pierde esa información, y esa información que estaba contenida en la homogénea deja de importar para la solución total. Y la única que importa es la solución particular, o que también podemos llamar la solución del estado estacionario, ¿no? A diferencia de cuando yo tengo un resorte o tengo un circuito y le cuelgo una masa y la dejo quieto, o cuando tengo un circuito y le pongo una pila y lo muevo a una diferencia potencial, acá tengo algo que oscila. Entonces a veces es la solución particular en un sentido matemático, pero no es una constante, eso me parece importante, sino que oscila en el tiempo a una determinada frecuencia. Físicamente lo que uno puede estar pensando es que el sistema tiene su frecuencia típica de oscilación. Cuando yo arranco un movimiento cualquiera, por ejemplo, desplazo un resorte hacia un costado, o prendo una pila, o hago cualquier tipo de perturbación al sistema, le estoy dando, si quieren, un pulso al sistema. Un pulso contiene todas las frecuencias. En particular, contiene la frecuencia omega 0, que es la frecuencia natural de oscilación del sistema. Entonces, el sistema recibe en todas las frecuencias, y en particular en omega 0, una inyección de energía. Y eso va decayendo con el tiempo, porque solamente recibe eso y tiene disipación, y entonces no se puede sostener. Sin embargo, en la frecuencia omega, yo continuamente le estoy inyectando energía porque ahí tengo la fuente eléctrica. Y por eso se perpetúa el movimiento. Entonces, que la ecuación, que la solución homogénea decaiga como exponencialmente, está vinculado simplemente a las pérdidas de energía disipativas del sistema, o sea, la resistencia o la disipación viscosa en el sistema mecánico, y el hecho de que yo no le estoy inyectando más energía. En la solución particular también tengo disipación, también tengo pérdida de energía, pero todo el tiempo le estoy inyectando más energía. Entonces les pido que vuelvan a su carpeta de física 2 y recuerden cómo se soluciona esto. Vamos a estar trabajando nosotros en el régimen en el cual la ecuación homogénea ya cayó a 0 y solamente estamos en la solución particular o de estado estacionario. ¿Sí? ¿Sí? Bárbaro. Bien. Bueno, otra cosa que también vimos en el sistema. ¿En casa alguna pregunta? ¿No? Una ecuación que vimos en el sistema es que si yo tengo una función armónica que excita un circuito, en la resistencia, la corriente está en fase con la tensión, como se ve en este gráfico. Entonces, este 0 está acá, este 0 está acá. Esta es la corriente y esta es la tensión sobre la resistencia. Sin embargo, en el capacitor y en la inductancia, se me atrasa uno respecto de la otra, pi sobre 2. Atrasa o adelanta. Esto es fácil de ver de las ecuaciones. Fíjense, ¿no? que bueno, ahora, perdón, lo voy a ver, se va a ver mejor acá, cuando vea las ecuaciones complejas. Acá, esto. Fíjense que corriente y tensión, en el caso de la resistencia, este que está acá, están vinculados por una constante, por un escalar real, mientras que en el caso del capacitor y de la inductancia, están vinculados por un número imaginario puro. Y ahí está esto que les estoy diciendo. Uno se adelanta, uno se atrasa. Digamos, los que me vienen siguiendo bien, se dan cuenta que esto ya lo dije 2 veces. Lo dije en la clase anterior y la anterior. Lo estoy diciendo de maneras diferentes cada vez, porque es importante y así les queda a todos. Entonces, resolvemos ahora el circuito de corriente alterna en el estado estacionario. O sea, no vamos a poner el transitorio.
Entonces tenemos una fuente, tenemos una inductancia, un capacitor, y una fuente que tiene una determinada amplitud y una determinada frecuencia, o sea, oscila a alguna frecuencia determinada. ¿Sí? No sé, F es igual a 50 Hz, 100 Hz, 38 Hz, 1 kHz, no sé. Pero oscila a una frecuencia determinada. Pues no es difícil ver que el voltaje de la fuente tiene que ser igual a la suma de las tres impedancias por la corriente, todo compleja. ¿Por qué la suma de las tres impedancias? Por lo que dije antes, como tengo tres impedancias en serie, se suman. Entonces, puedo escribir esto explícitamente y decir, bueno, la resistencia tiene una impedancia R, la inductancia tiene una impedancia J omega L, y la... Ah, acá está mal. Y la capacidad, esto debe ser C, disculpen. Y la capacidad tiene una impedancia 1 sobre J omega C. Y entonces de acá puedo despejar la corriente. La corriente es simplemente B0 por E a la J omega T dividido R más J omega L más 1 sobre J omega C. Otra vez quiero que noten la potencia de este formalismo complejo, ¿no? Imagínense esto resolviéndolo como suma de senos y cosenos. Es molesto. Imagínense esto resolviéndolo como resolvían en física 2. Se puede hacer, pero es más molesto. Acá tienen todo al transformar una ecuación diferencial ordinaria en algo algebraico, puramente. Súper fácil de hacer. Entonces tengo la corriente, y ahora vamos a analizar este término de la corriente, a ver qué pinta. Quiero que noten que obviamente la corriente oscila como E a la J omega T, que es lo que uno espera, ¿no? Y quiero que vean también que la corriente depende de omega. Y de eso se trata lo que viene ahora. Entonces tengo la corriente que depende de todo esto. Esta es la misma ecuación de antes, simplemente la puse ahí sola. Entonces, recordando lo que habíamos charlado en la clase pasada, y es que yo tengo un número complejo que es 1 sobre R más J omega L más J omega C. ¿Sí? Este número complejo de acá lo voy a escribir, ¿sí?, como su módulo por E a la menos I tita. ¿Por qué el menos? Perdón, E a la menos J tita. ¿Por qué menos? Porque después lo paso arriba el J y... Entonces, el módulo del número complejo es simplemente la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, como si fuera un vector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense. Esto que está acá es la parte real al cuadrado, que es la resistencia. Y esto que está acá es la parte imaginaria del número complejo Z. Y tita es el ángulo, y recuerden que el ángulo de un número complejo es la parte imaginaria sobre la parte real. Esa es la tangente del ángulo, como en un vector, ¿no? Recuerden. ¿No? Lo único que estoy haciendo es diciendo que tengo un vector complejo, real, imaginario, y tengo un vector, y quiero medir este tita. Entonces vemos dos cosas interesantes. La primera es que el módulo del número complejo este depende de omega. Y la segunda cosa que vemos es que el ángulo también. Me parece importante mencionar que es que no es que haga falta hacer esto necesariamente de escribir el número real, el número complejo como el módulo por su fase, por E a la I su fase.
Lo que pasa es que es mucho más cómodo de operar porque al final del día, recuerden, el voltaje, la corriente y cualquier otra magnitud física que yo requiera, voy a tener que tomar partes reales. Y por lo tanto, si voy a tener que tomar partes reales, la inversa de un número complejo es molesta para tomar una parte real. Yo tendría que multiplicar y dividir por el conjugado, cosas como esas. Entonces, pasarlo a esta notación es una forma fácil de después tenerlo como algo para tomar tu parte real. Pero obviamente hay otras maneras de hacerlo. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que de vuelta les pongo el gráfico este. Acá tengo el arco tangente. Entonces, cuando L es muy grande, en realidad cuando omega L es muy grande, tengo una fase que es pi sobre 2. Cuando omega C es muy grande, respecto a omega L, tengo una frase que es menos pi sobre 2. ¿No? O sea, domina la inductancia, domina el capacitor, igual que como habíamos visto la clase pasada. O sea que hasta acá no hay nada nuevo. Entonces, miremos ahora la pinta de este denominador, R cuadrado más omega cuadrado de L más etc. Lo que grafiqué acá son cada una de las tres componentes que yo estaba teniendo ahí, ¿no? Recuerden que tenía por un lado R cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C al cuadrado. Ah, perdón, seguramente alguien se preguntará, ¿por qué pongo menos 1 sobre omega C? ¿No? Y eso creo que ya lo dije la clase pasada, pero lo vuelvo a repetir por si a alguien no le quedó claro. 1 sobre J omega C es menos J sobre omega C. ¿No? O sea, disculpen si esto, creo que ya lo dije la clase pasada, pero me parece que está bueno repetirlo. 1 sobre J omega C es igual a menos J sobre omega C. Y por eso, omega L menos J, perdón, menos 1 J más 1 sobre J omega C, que es la cuenta que tengo que hacer, esa es la parte imaginaria, o sea, lo que tiene números imaginarios, es igual a J por omega L menos 1 sobre omega C. ¿Está bien? Bien. Volvamos a lo nuestro. Bien. Entonces ahora, sí. ¿Por qué? Ah, eso simplemente, me preguntan acá en el aula, ¿por qué le puse un E a la menos J tita? Porque después lo quiero escribir como E a la J tita dividido módulo de Z. Es simplemente por conveniencia para que me quede E a la J tita. Y no E a la menos J tita. ¿Sí? Pero es arbitrario, ¿no? O sea, ¿cómo defino yo tita? En el fondo es si quiero ver la fase de I respecto de B o de B respecto de I. Bien. Bueno, entonces ahora veamos esto. Entonces fíjense, lo que hice acá fue, tengo mi circuito y marqué en color la resistencia, el capacitor y la inductancia, cada uno con el color que le corresponde en el circuito, ¿no? Está sombreado. Entonces lo que ven acá es el Z, y lo primero importante es que, otra vez, el Z no es una constante. El Z depende de la frecuencia. Entonces, para la resistencia es constante. Para la inductancia depende como omega L. Y para la capacidad depende como 1 sobre omega C. ¿Está bien? Y en gris está R cuadrado más omega L menos 1 sobre omega C cuadrado. ¿Sí?
Creo que está con raíz cuadrada, no me acuerdo ahora. Pero quiero que noten que en gris pasa algo interesante, y es que justamente cuando la componente de la inductancia es igual a la componente de la capacidad, ¿ok? En ese caso, la suma de esto es puramente resistiva. Cuando la capacidad y la inductancia se cancelan mutuamente sus impedancias, es puramente resistivo. En gris, que tengo la cuenta hecha de R cuadrado más omega cuadrado sobre 1 omega C, tengo eso. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Eh? No, me preguntan acá si es lineal acá. No, y lo que uno tiene que pensar es lo siguiente. A omegas muy grande se parece mucho a omega L. A omegas muy chicos se parece mucho a omega C. ¿Está bien? Y esta curva ya la deben haber visto en física 2. Porque yo lo que tengo que hacer ahora es tomar esta curva gris que representa el módulo de todo esto e invertirlo. Si yo calculo la inversa de eso, porque recuerden que la corriente era V0 sobre Z, E a la I, J tita, E a la J omega T. E a la I, J tita no, E a la J, me pasé de números complejos. E a la J tita, E a la J omega T. Entonces, cuando yo divido la corriente, divido el Z, fíjense, la curva gris baja y después sube. La inversa de eso está bien abajo y de repente sube y alcanza un valor máximo y después vuelve a bajar. O sea, la curva gris, que era esto, si esto era Z, esto tiene que ver con la inversa de 1 sobre Z. O sea que es I0 sobre B0. Y fíjense lo que pasa, ¿no? Para frecuencias bajas es nula. Para frecuencias altas es nula. ¿Por qué qué? Porque lo que dice esta cuenta, me preguntan acá por qué invierto. Fíjate que lo que me dice esta cuenta es que tengo que hacer, para ver el módulo de la corriente, tengo que hacer 1 sobre R, la raíz cuadrada de R cuadrado más J omega cuadrado, qué sé yo, ¿no? Entonces, acá tengo la suma de las impedancias. Para ver la corriente tengo que invertir. Que en el fondo, fíjate, es lo mismo que hiciste vos cuando teníamos la ley de Ohm. Si yo quiero saber la corriente, tengo que agarrar y dividir por la... Bueno, fíjense lo que le pasa a la fase. La fase ahora tiene un ángulo que es menos, perdón, es pi sobre 2. Fíjense, este valor es pi sobre 2. Para frecuencias muy grandes es menos pi sobre 2. Perdón. Un momentito que dije lío.
segundito. Ahí está. Disculpen. Y después tengo acá 0 justo para cuando tengo el pico. Y recuerden que tenía el pico cuando omega L era igual a 1 sobre omega C. O sea, cuando la impedancia capacitiva y la impedancia inductiva se me cancelaban. Y la impedancia era puramente resistiva. Entonces, fíjense que esto tiene total sentido. Porque habíamos dicho hace escasos 10 minutos que una impedancia resistiva se caracterizaba por tener la fase entre corriente y tensión igual a 0. Y en este punto pasa exactamente eso. Tita, que es la fase que hay entre la corriente y la tensión, es nulo. Entonces, en resonancia, este punto de acá se llama, es la frecuencia de resonancia. A la frecuencia de resonancia, omega 0, la parte capacitiva y la parte inductiva se cancelan y solamente tengo un sistema que se comporta como si fuera resistivo. ¿Está bien? ¿Se notó eso? Antes de ir ahí. Eso es lo que sucede con un circuito equilibrado, ¿no? Claro, exactamente. Es lo que sucede con el circuito equilibrado. Y quería hacerle la analogía con mecánica otra vez. ¿Se acuerdan cuando entraba un circuito, un resorte con una masa y disipación en resonancia, ¿no? Lo que ocurría, si ustedes recuerdan bien, es que yo tenía un resorte que oscilaba, una masa colgada en un resorte que oscilaba y estaba sumergido dentro de un medio disipativo. Entonces tenía una conversión continua de energía cinética en potencial, de potencial en cinética, pero además tenía la disipación por culpa del medio. En resonancia mecánica, pasaba lo siguiente. La energía que aportaba la fuerza externa, que movía el sistema de un lado para el otro, compensaba exactamente y punto a punto, tiempo a tiempo, la energía que perdía por rozamiento. Es decir, el trabajo de la fuerza externa era igual a la pérdida disipativa de energía. Y eso significa que la fuerza externa estaba en fase con la velocidad. ¿Está bien? Es exactamente lo que está pasando acá. La derivada de la corriente respecto del tiempo es como una velocidad. Sí. Claro. Acá lo que está pasando es que, igual que en un sistema mecánico, inductancia y capacitor están intercambiando energía, mecánica y potencial, potencial y mecánica, etc. O si quieres acá eléctrica y magnética. El equivalente a cinética y potencial de antes. Como si la resistencia no estuviera. Está oscilando como un sistema, como un oscilador armónico libre. Porque toda la energía que estoy perdiendo en la resistencia, la estoy recuperando por el trabajo que le entrega la pila.
¿Se dan cuenta de eso? ¿Sí? ¿Lo ven todos en casa también? ¿Sí? ¿Lo ven en casa o no? ¿Sí? ¿Puede repetirlo? Claro que sí. Va, ¿qué te mostramos todavía en la pantalla, no de la diapositiva? Vamos a repetir desde el resorte. Yo tengo un sistema con un resorte, una masa que oscila libremente, sin fuerza y sin rozamiento. La energía cinética se convierte en potencial, la potencial en cinética. ¿Sí? No hay pérdida de energía, no hay inyección de energía, nada cambia. Eso es análogo a un circuito en el cual tengo una inductancia y un capacitor. La energía eléctrica se transforma en magnética y la magnética en eléctrica. Porque el capacitor se descarga haciendo circular corriente por la inductancia y la inductancia sufre una diferencia de flujo que genera un campo magnético y así sucesivamente. Hasta ahí esa analogía va bien, creo. Sí. Ahora, al resorte le agrego un medio disipativo. Esto es, hay un rozamiento viscoso, algo proporcional a la velocidad. Y le agrego una fuerza externa que lo hace oscilar. En resonancia, lo que ocurre es que esa fuerza externa compensa instante a instante la fuerza disipativa. No en un periodo, no en un tiempo largo, instante a instante. La ecuación diferencial es como si fuera un oscilador armónico libre, si se acuerdan. Y eso energéticamente significa que la energía que yo pierdo instante a instante por rozamiento, la entrego instante a instante por la fuerza externa. En el circuito pasa algo análogo. La energía que yo pierdo instante a instante por efecto Joule, se la entrego instante a instante por la pila que está afuera. Y como esos términos se compensan, es como si no estuviese la resistencia, ni la pila. Tengo un oscilador armónico, sin disipación y sin fuerza externa. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Entendió? ¿En casa? Yo sí lo entendí, no sé el resto. Bueno, pues vamos a hacer ahora un ejemplo. A ver, bien acá. Bien. Ahí está. Bien. Pues vamos a hacer ahora acá un ejemplo. Este es un IPython Notebook que está en Google Colab. Y lo que tengo es un circuito eléctrico. Y acá abajo lo que tengo es simplemente una cuenta que hace algo muy simple. Primero, genera una grilla de puntos separados en escala logarítmica desde 10 a la menos 3 hasta 10 a la 7.5, pone 1000 puntos. Agrandar la pantalla, ¿puedo ver? A ver, están pidiendo que... A ver, ya la costa. Espera un momento que me estoy viendo si se puede agrandar la pantalla. Se fue la mano. Bueno. Bien. Listo. Nada. Bueno, entonces lo que tengo es, primero genero un vector omega. Omega es simplemente mis frecuencias angulares, que las pongo entre 10 a la menos 3 y 10 a la 7.5. Pongo 1000 puntos de esos. Pongo una capacidad que está en nanofaradios. ¿Okay? Pongo C, el valor que el usuario ponga por 10 a la menos 9, pues son nanofaradios. Pongo una inductancia que está en microhenries, pues es L, el valor que el usuario ponga por 10 a la menos 6. Una resistencia determinada, y después calculo el ZR, el ZC y el ZL como los valores que ustedes ya saben. Por ejemplo, el ZL es J por omega por L. ¿Sí? Y como omega es un vector,
y es un escalar, me da simplemente un vector con los factores de ZL. Y puedo hacer un gráfico, y el gráfico lo que hago es calculo la corriente, y la corriente es 1 sobre la suma de los zetas. ¿Ok? Está bien, me falta multiplicar por B0, pero no lo sé. ¿Ok? No importa. Y después lo que voy a hacer es graficar en un color el valor absoluto de la corriente y en otro plot el ángulo de la corriente. ¿Ok? En lugar de separar en parte real, imaginaria, o en ángulo y módulo, qué sé yo, dejo que Python se ocupe, que para eso está. ¿Ok? Calculo el número complejo y después le pido el módulo y el valor absoluto. ¿Ok? Y eso es lo que tengo acá. Entonces ahora sí vamos a achicar un poquito esto. En casa se ve, ¿no? Sí, sí, se ve. Buenísimo. Entonces ahora, además le puse estas cosas del Jupyter Notebook que te permite hacer interacciones. Entonces tengo R que está en ohm, C que está en nanofaradios y L que está en microhenry. Entonces fíjense cómo se ve la curva de resonancia. Esto es el módulo de la corriente en el primer gráfico y la fase en el segundo gráfico. Y ahora voy a cambiar la resistencia. Entonces, si yo cambio la resistencia, bueno, ahí, lo pongo en 7, fíjese cómo se achicó el valor de la amplitud de esta curva de resonancia. Y si lo aumento, lo disminuyo, lo pongo en 2, aumenta el valor de resonancia. Eso lo vieron todos, ¿no? Entonces se hizo más alto o más bajo. Miren la fase, con una resistencia alta, parece cambiar más suavemente. Con una resistencia baja, parece cambiar más en un escalón más fuerte. ¿Está bien? Cambiamos ahora la capacidad. Vamos a otra capacidad. Miren cómo cuando aumento la capacidad, lo que pasó es que se desplazó esta curva. La vuelvo a aumentar, se vuelve a desplazar. En cambio, si la mando para el otro lado, se desplazó para el otro lado. O sea que la capacidad, lo que parece hacer es desplazarme la curva de resonancia de un lado para el otro. Y si cambio la inductancia, me desplaza y me desplaza para el otro. Claro, también cambia el ancho. Si me preguntan acá si cambia el ancho, y efectivamente cuando cambio la inductancia y la capacidad cambia el ancho. Ahora vamos a ver cuánto cambia el ancho. Entonces, empecemos a ver con esto de que se mueve la frecuencia de resonancia omega 0, el lugar donde tengo el pico. Esto tiene sentido que dependa de C y de L y no de R, porque como dije, cuando estoy en resonancia, la ecuación es como si la resistencia no existiera. Porque la derivada primera de I respecto del tiempo se me cancela con la fuerza externa, entre comillas, y me queda el término de la derivada segunda y el término de la corriente. Por lo tanto, lo único que tiene que importar es omega es L y C. ¿Está bien? Un comentario. Todo esto vale para este circuito simple que es las 3 elementos en serie. Si tengo un circuito más complicado, las resistencias pueden empezar a importar por cómo se enganchan unos con otros. ¿Okay? Pero en este sentido, bien. Bárbaro. Y como ustedes vieron, cuando cambia la resistencia, o L y C, parece cambiar el ancho de la campana. Y ese ancho también se mapea a qué tan abrupto es el cambio de fase en el gráfico de abajo. Si cambia como una sigmoidea suave o cambia como una cosa más abrupta. Entonces, volvamos ahora a nuestro PowerPoint y hagamos algunas anotaciones. En resonancia, lo que ocurre primero es que la impedancia es mínima. ¿Sí?
en ese circuito de RLC. Eso es fácil de darse cuenta. Si la corriente es máxima, la impedancia es mínima. ¿Está bien? Estas dos cosas están fácilmente atadas. Uy. En el circuito RLC, la corriente está en fase con la tensión de la fuente. Eso también es fácil de ver. Eso se ve acá. Y lo último que faltaría entender es por qué la potencia disipada es máxima. Y fíjense lo que pasa. Cuando yo estoy en resonancia, la corriente es máxima. Y recuerdan que una de las formas de medir potencia es ¿sí? I cuadrado sobre R. Entonces, si la corriente es máxima, la potencia disipada es máxima. Recuerden que es el único elemento que disipa potencia, ¿no? Claro. Me preguntan acá en el aula cómo puede ser que yo dije que es como si no estuviese la resistencia y cómo disipa. Es como si no estuviese la resistencia para la ecuación. ¿Está bien? Pero sí disipa y sí está. Lo que está pasando es que la fuente externa está entregando exactamente la misma energía, tiempo a tiempo, que consume la resistencia. ¿Está bien? La resistencia está y disipa máxima potencia. Ustedes pueden calcular la energía que entrega la fuente a partir de calcular la potencia disipada por la resistencia. ¿Sí? ¿Está bien? Bien. Y ahora que hicimos esto, arremanguémonos y, bueno, ¿cuánto vale esa resistencia? Bueno, fácil, esa frecuencia. Es fácil darse cuenta, ¿no? Porque fíjense, se puede hacer tanto del ángulo como del valor de I. ¿Cuándo es máxima la corriente? Bueno, es máxima la corriente cuando este término sea lo más chico posible, ¿no? Y este término depende de R, de omega, de L y de C. Lo único que puedo cambiar acá es omega. Por lo tanto, lo que tengo que encontrar es el omega tal que minimiza lo que está dentro de la raíz. No es difícil darse cuenta que minimizar lo que está adentro de la raíz es simplemente igualar lo que venía del lado complejo, omega L menos 1 sobre omega C, a 0. Y esto ocurre cuando para omega 0 igual a 1 sobre LC, raíz de LC. Insisto, esto vale para circuitos en serie RLC. Para circuitos más complejos puede cambiar, pero conceptualmente es lo mismo. De hecho, hay circuitos que pueden tener más de una resonancia, como ustedes vieron en Física 2 también. Entonces, fíjense que esto está bueno porque, como sabíamos, depende solamente de L y de C. ¿Se acuerdan? Cuando cambiábamos R, no cambiaba la frecuencia de resonancia. ¿Está bien? Y además, a ver si... Y además, fíjense, cuando omega L menos 1 sobre omega C es 0, esto también me da 0. Por lo tanto, el θ que le corresponde es la arcotangente de 0 sobre R, y esto es 0. ¿Está bien? O sea que todo cierra. Y la corriente máxima a la que llegamos, entonces, es I máxima es E a la J0, lo puse así para que quede bien claro, E a la J0 vale 1,
sobre R, B0 e a la J omega t. O sea que la corriente está en fase con B0 e a la J omega t, omega 0t. Perdón, y este es omega 0, ¿no? Porque esto vale a omega 0, ¿no? ¿Está bien? Bárbaro. Entonces, fíjense lo que hicimos, ¿no? Continuamos con esta analogía mecánica, y así como habíamos hecho la analogía mecánica para tener la ecuación diferencial y para discutir la energía, etc., ahora también lo hacemos para la resonancia. Y las mismas cosas de resonancia que ustedes aprendieron en física 2 valen acá también. Y encontramos también que depende de, digamos, de la parte inercial y de la parte restitutiva, y esa frecuencia no depende, en este circuito simple, de la parte disipativa. Y además, encontramos que en resonancia es cuando la corriente es máxima y la diferencia de fase es nula. De vuelta en este circuito simple. Pudimos hacer todo esto gracias a que tiramos todos los términos del transitorio, porque esos decaen más o menos con algo que tiene que ver con la disipación del sistema. Nos queda discutir varias cosas, entre ellas, ¿qué pasa con este ancho? ¿Y de qué depende? Y bueno, y eso, junto con otras cosas, lo vamos a ver después del intervalo, ¿sí? Así que hacemos 15 minutos de intervalo y continuamos. Entonces, cuando tengo un circuito de vuelta que tiene una componente RLC, es decir, una parte resistiva, una parte capacitiva, una parte inductiva, una notación muy común y muy conveniente, además de la escritura compleja, es lo que se llama el gráfico de fasores, que es una manera de dibujar un número complejo en el cual se pone la parte real en el eje X, la parte imaginaria en el eje Y. Entonces, si uno piensa esto, lo que claramente se ve es que las resistencias están en el eje X y la parte inductiva y capacitiva en el eje Y. A toda la parte resistiva de un circuito, que puede venir de una o más resistencias, se la llama componente resistiva. Y a toda la parte compleja de una impedancia se la llama componente reactiva. ¿No? Y se caracterizan porque la parte resistiva, además, no es dependiente de la frecuencia, y la parte inductiva y la parte reactiva sí. 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 Entonces, ahora vamos a ver eso un minutito, exactamente. Entonces, lo que yo puedo pensar es que al gráfico que dibujé antes le agrego ahora esto que está acá, que son los fasores, ¿sí? Estos vectores en el espacio complejo, pero además que tienen la propiedad de que giran en función del tiempo. Porque recuerden que la impedancia está fija, es R, es J omega L, es 1 sobre J omega C, pero el voltaje está multiplicado eso por E a la I omega T. ¿Está bien? ¿Qué? Esto de que está acá, es omega, es para indicar que gira. Es justamente lo que vamos a ver ahora. Entonces, yo puedo pensar en una ecuación para todo tiempo, o puedo pensar en las componentes a un tiempo determinado. Y ahora les muestro, es lo que quería mostrarles acá con el GeoGebra. Lo que ven acá es una animación en la cual tiene un circuito corriente alterna, de vuelta 3 sliders para cambiar la resistencia, la capacidad y la inductancia. Y después puedo cambiar. EA es la tensión
de la fuente y omega D es la frecuencia de la fuente. Y lo que ven acá, bueno, además de ver el circuito, lo que ven abajo es el gráfico de voltaje en función del tiempo para distintos elementos. Está graficado ahí la pila en negro, la resistencia en rojo, y fíjense que la resistencia está desfasada respecto de la pila. ¿Por qué está desfasada respecto de la pila? Porque si bien la resistencia en sí no está desfasada, corriente y tensión, la corriente está desfasada respecto a la tensión porque debe haber alguna componente reactiva o inductiva, es decir, la parte C y la parte L no se compensan. A la derecha está el gráfico de fasores, donde se ve para un instante t igual a 0 o cualquier t, no importa, donde está el omega L, el omega C, perdón, el BL, el BC, el BR y el E. ¿Y se fijan? Sí. ¿Puedo? Entonces, fíjense, es una suma de números complejos, que es una suma de vectores a su vez, ¿no? Entonces, de vuelta, el vector E, que es el que yo en mis slides llamé voltaje de la fuente o tensión de la fuente, tiene que ser igual a la caída de tensión sobre las resistencias, más sobre la inductancia, más sobre la capacidad. O sea que la suma de los vectores rojo, verde y azul me tiene que dar el vector negro y es lo que se ve, ¿no? O sea, si yo hago esta suma, fíjense que no es difícil ver que la componente, el verde más el azul me da más o menos la altura del negro, ¿no? Y sumado vectorialmente con el rojo, que está en la otra dirección, me da el negro efectivamente, ¿no? O sea, ¿en casa me siguen con eso? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, sí. Buenísimo. Entonces ahora que hicimos esto, vamos a darle play a esto. Entonces fíjense cómo los valores de las impedancias están quietos en el espacio, pero los valores de los voltajes o las corrientes no, porque oscilan en función del tiempo como E a la I omega T, ¿no? Entonces fíjense cómo continuamente van rotando a lo largo en esta dirección. Esto es muy fácil de ver, ¿no? Si ustedes piensan un minuto en esto, lo único que tienen que pensar es que, digamos, por ejemplo, BR de T será algún valor, no sé cuánto, ¿ok? Pongámosle B0R, constante, por E a la J omega T. Esto que está acá, este número complejo, esto que está acá, omega T, es una fase que cambia linealmente con el tiempo. Si es una fase que cambia linealmente con el tiempo, es un número complejo que en el tiempo hace esto. ¿Lo ven? ¿Todos eso? Que gira en un círculo. Entonces volvamos a GeoGebra y fíjense cómo esto gira cada uno en función de dónde estaba por E a la J omega T. Ahora, en el momento, yo puedo prender también las otras cosas y puedo ver todos los voltajes de cada uno de los elementos, ¿no? Es medio complicado de ver, así que voy a dejar solamente la resistencia. Ahora, fíjense que si yo cambio el omega D, esta es la frecuencia de la fuente, cuando yo cambio el omega D, lo que estoy cambiando es la impedancia de la capacidad y de la inductancia, porque son los que dependen de omega. Si yo aumenté omega,
aumenta la inductancia, la impedancia del inductor, de la inductancia, y aumenta la impedancia del capacitor. Perdón, disminuye porque es 1 sobre omega C. Entonces, fíjense cómo cambió el ángulo que hay, phi, entre la parte de la pila y la parte de la resistencia. Si lo sigo subiendo, fíjense otra vez cómo cambió. Y si voy para el otro lado, ¿cómo cambió? Fíjense que ahí, fíjense lo que logré, ¿no? Que, como se ve en el gráfico de la izquierda, resistencia y la pila están casi en fase. Tiene una diferencia de 2 centésimas de radianes. ¿Ok? Y eso ocurre cuando BC es igual a menos BL. O sea, que cuando la impedancia del inductor es igual en módulo a la impedancia del capacitor. ¿Está bien? Y eso ocurre ahí en 202 Hz. ¿Qué si lo ponemos en 200 Hz? Bueno, ponele. Este phi es el ángulo que subtiende la componente resistiva con la pila. Y cuando es 0, es cuando estoy en resonancia. Fíjense que también se puede ver que está en resonancia porque la altura del rojo es más o menos la misma altura del negro. En cambio, si me voy para frecuencias más chicas, el rojo se me achicó respecto al negro. ¿Ok? La amplitud cayó porque la corriente cayó. ¿Ok? Si me voy a frecuencias más grandes, también cayó. ¿Está bien? Y eso es porque la corriente va como 1 sobre el módulo de la impedancia y la impedancia es mínima cuando estoy en resonancia. Bien. Entonces, ya sabemos esto, lo que nos falta es ahora ver el delta omega. El delta omega se puede definir de muchas maneras. Una manera es verlo cuando cae la amplitud a la mitad de altura. Es el ancho de la campana cuando caigo a la mitad de altura. Podría ser a otro valor, a 1/3 o 1 sobre... Es una definición. ¿Okay? Pero generalmente se define a la mitad de altura. Y algo que es muy común en estos circuitos es definir el Q, que es el factor de mérito, que es omega 0 sobre delta omega. Y es una medida de qué tan picuda es esta campana. Cuanto más grande el Q, más picuda esta campana, o sea, más alta y menos ancha. De mérito. De mérito, sí. Factor de mérito. Es algo que aparece mucho en física como una medida de la capacidad de un filtro para filtrar, de un sistema para resonar, etc. Ahora vamos a ver de qué se trata. Entonces, ya dijimos que el omega 0 es 1 sobre LC, 1 sobre raíz de LC, perdón. Les dejo... Uy. Bueno. Acá quería mostrar cuánto vale delta omega. ¿Ok? Se lo dejo para que lo calculen ustedes, el delta omega. ¿Ok? Calculen cuánto vale delta omega. No es difícil, porque ustedes ya saben la forma de esta curva. Y lo único que tienen que pedir es que este número caiga a la mitad del máximo. ¿No? O sea, esta frecuencia ocurre cuando tengo I máximo dividido 2. ¿Sí? Y lo mismo la otra. Y entonces el delta omega va a ser el omega tal, va a ser la diferencia entre las frecuencias omega 1 y omega 2, tal que en omega 1 la corriente cayó a I máximo sobre 2 y omega 2 es tal que cayó a I máximo sobre 2, pero del otro lado. ¿Ok? Y ahí pueden calcular el delta omega, calcúlenlo ustedes, yo quería ponerlo pero me lo olvidé, pero les pongo el resultado de delta Q.
de Q, perdón, que es 1 sobre R por raíz de L sobre C. ¿Ok? Les dejo a ustedes entonces calcular cuánto vale delta omega. Y calculen no de Q y omega 0, que es trivial, sino que calculen lo de la ecuación, que es trivial, pero menos trivial. ¿Mm? Ahora, fíjense que este Q, la fineza, depende de R, de L y de C. Y ustedes me lo habían dicho, de hecho, cuando yo movía L y C y R, ustedes veían que cambiaba el ancho y también cambiaba esto. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en un momento se hacía como más abrupto esto? Ese es el Q también. El Q es cuánto tiempo también tarda en saltar la fase. ¿Cuál es el rango, perdón, de omega en el cual salta la fase? ¿Y por qué es importante este Q? El factor de mérito, fíjense, que se hace más grande Q cuanto más chica es la resistencia. ¿No? Entonces, me voy a borrar acá. Si yo tengo una resistencia grande, ¿ok? El Q es más chico. Y entonces, esto va a ser algo de la pinta así. Fíjense que el máximo no cambió. Cambiar la resistencia no cambia la posición, cambia solamente, perdón, la posición del máximo no cambió. Cambiar resistencia no cambia la posición del máximo, que va como 1 sobre raíz del LC, solamente cambia la altura, el ancho. Y en cambio, si tengo una resistencia más chica, tengo algo más picudo, algo así. Entonces, y acá es donde viene la idea de la memoria. A mayor resistencia, mayor disipación, mayor pérdida de energía. A mayor pérdida de energía, ¿sí? El sistema tiene menos memoria, es decir, que la situación en la cual yo estaba en un momento es menos relevante para el futuro. Piensen en lo siguiente, yo tengo una hamaca, la empujo, pendula, y de repente deja de oscilar. Entonces, después de un determinado tiempo, el hecho de que yo la haya empujado dejó de ser importante porque el sistema paró. ¿Está bien? Si yo le doy un empujón y pendula durante un tiempo largo, la información, entre comillas, de que yo la empujé, duró más tiempo. ¿Me siguen eso? Entonces, a mayor disipación, a mayor resistencia, a mayor disipación, más rápido la pérdida de memoria del sistema. Lo mismo pasa con el transitorio de estado estacionario que yo les contaba antes. Si yo tengo un sistema que tiene una resistencia muy baja, entonces ese transitorio va a durar más tiempo. ¿Se acuerdan de la homogénea y la particular? La solución homogénea va a durar durante más tiempo. ¿Y está bien? En cambio, si tengo una resistencia alta, la homogénea la homogénea va a durar poco, porque justamente la información sobre las condiciones iniciales va a permanecer poco en esa solución. ¿Sí? Se va a perder esa información. Y fíjense que esto es muy importante para todo lo que tiene que ver con excitar un sistema. Supóngase que yo de vuelta tengo la hamaca esta y yo la empujo, ¿no? Yo tengo un chico ahí en la hamaca y lo empujo. Si el sistema tiene una memoria muy grande, o sea que tiene un Q muy angosto, yo tengo que empujar a ese chico exactamente siempre cuando está en el mismo punto. O sea, tengo que empujarlo con una frecuencia muy, muy estable.
O sea, lo excito, qué sé yo, cuando pasa un segundo, cuando pasan 2, cuando pasan 3, cuando pasan 4, cuando pasan 5. ¿Sí? Si en lugar de excitarlo cuando pasan un segundo, después 2, y en lugar de 3, lo excito en 3.1, es como que lo excité cuando esta vez estaba bajando ya, o cuando estaba subiendo, lo llevé a otro estado estacionario. Pero esa información va a durar un tiempo determinado porque tiene una resistencia grande. Entonces, cuanto mayor resistencia tiene el sistema, más memoria tiene, más importan las condiciones iniciales, y por lo tanto, cualquier excitación periódica tiene que tener una frecuencia y una fase súper bien definida para evitar un movimiento que no sea armónico. En cambio, con un sistema... pero eso cuando tenía poca resistencia. Cuando tengo mucha resistencia, si yo excito con una frecuencia que no es exactamente estable, o con una fase que no es exactamente estable, lo que va a ocurrir es que cualquier error que yo cometa excitando al sistema, esa información se va a perder, igualmente le voy a estar inyectando energía en el modo que a mí me interesa. Entonces, el Q del sistema, el ancho de esta resonancia, me habla de justamente qué tan bien tengo que yo excitar el sistema para estarlo efectivamente en resonancia. Cuando esto sea muy angosto, un pequeño golpecito de resonancia va a hacer que la altura de esto sea muy grande. O sea que el sistema va a tener una excursión enorme porque toda la energía va a ir a ese mismo lugar. Poca disipación, poca pérdida de energía. Tiene sentido eso, ¿no? En cambio, cuando tengo una resistencia muy grande, como tengo más pérdida de energía, la amplitud es menor. ¿Se entendió? ¿Más o menos? ¿Sí? Y quiero que noten otra vez que el ancho en frecuencia me dice a mí qué también le tengo que pegar yo a la frecuencia. Si yo quiero pegarle en resonancia a este circuito y le pego acá, no le pego en resonancia. Le tengo que pegar justo acá. ¿Ok? O si quieren, en esta zona. En cambio, con el trazo amarillo, siempre que le pegue en esta zona, le voy a pegar en la resonancia. O sea, si yo le pego a un circuito que tiene una resistencia mayor, cuando tengo una resonancia, puedo ser más grano grueso para elegir la frecuencia y le voy a estar pegando en resonancia igual. Pero esa resonancia no va a ser tan alta. Entonces, y ahora quisiera conectar las dos cosas para los que no vieron todavía el vínculo. Tener una frecuencia bien definida, ¿ok? Es decir, que tenga algo como un coseno de omega t bien definido, es que tenga una señal muy estable que le estoy pegando en golpes a esta hamaca imaginaria, bien definidos en el tiempo. A 1 segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos, 5 segundos. Si yo a veces me atraso y a veces me adelanto, la fase de eso está un poco corrida y por lo tanto su frecuencia no está bien definida. Entonces en una hamaca con poca disipación, eso va a ser un problema para hacerlo en resonancia, y en cambio, para hacerlo en un sistema sin disipación, perdón, con disipación no va a ser un problema. Y quisiera terminar contándoles algo que no tiene mucho que ver, pero un poco sí. Y es lo siguiente. Ustedes saben, las radios típicamente, en el día de ustedes, por más que probablemente no escuchen radio, hay dos radios típicas, AM y FM. Las radios AM funcionan de la siguiente manera. El audio, la música, la voz, etc., genera una señal que se llama moduladora, que se multiplica por una señal que se llama portadora, que es una frecuencia bien determinada. Y esto me da la señal AM, que es
la portadora siendo modulada por la portadora. Entonces, fíjense que para que esto tenga sentido, la portadora tiene que tener una frecuencia mucho mayor que la moduladora. ¿Sí? La moduladora justamente modula la portadora. En casa me siguen con esto, ¿no? ¿Sí? Sí. Sí. Entonces, si uno hace la transformada de Fourier de esto, supóngase que la moduladora tiene un espectro en frecuencia que va de menos omega m a omega m. ¿Ok? Un rango espectral de frecuencias. ¿Por qué de menos a menos? Porque recuerden que cuando yo hago la transformada de Fourier, pienso que una señal armónica, que es el coseno de omega t, es un e a la i omega t más un e a la menos i omega t. ¿Ok? O sea, tengo este ancho espectral en la frecuencia pensados como frecuencias positivas y negativas. Y la portadora tiene esta pinta, dos frecuencias muy bien definidas. ¿Okay? Menos omega 0 y más omega 0. O si quieren, menos omega de portadora y más omega portadora. Así que está con la C porque es de carrier. Sí. Es simplemente es simplemente como una, podemos pensar como cuando vos tenés dos ondas viajeras, una que va para un lado y otra que va para el otro, se te da la estacionaria. ¿Sí? Depende en qué base vos hayas elegido extenderlo. Me preguntan por qué una frecuencia negativa. Entonces yo lo que les digo es, yo puedo pensar en una onda estacionaria como la suma de dos viajeras que se mueven hacia lugares distintos, ¿no? Eso es la base que yo elegí. Entonces, fíjense, noten una cosa. Mientras que como la frecuencia portadora tiene una frecuencia, la onda portadora tiene una frecuencia muy bien definida, son muy angostas espectralmente. Esto es una flechita indicando que hay una frecuencia bien definida. En cambio, la moduladora tiene un ancho indicando que puede contener muchas frecuencias. Y es lógico, ¿no? Porque la voz puede tener graves, agudos, puede tener instrumentos musicales, ¿sí? Puede tener pitidos, o sea, puede tener distintas frecuencias y por lo tanto espectralmente va a ocupar una zona más amplia. ¿Ok? Ahora, multiplicar en el espacio real dos señales es, si se acuerdan, convolucionar en el espacio transformado. Para los que no se acuerdan o que no lo vieron todavía, ¿qué significa convolucionar? Convolucionar significa donde tengo un elemento no nulo, coloca la otra señal. Entonces, la convolución de esto con esto es simplemente dos triangulitos, uno donde tenía el elemento no nulo. Y el teorema de la convolución lo que dice es que el producto de las transformadas es el producto de la moduladora con la portadora transformado lo puedo pensar como la convolución de las transformadas de la moduladora por la portadora. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que nos falta ver ahora es qué frecuencias tiene sentido usar acá para cualquier aplicación tecnológica. Entonces, si queremos transmitir audio, lo que ven acá es, en el eje X, el rango de frecuencias que está, por ejemplo, para la voz humana, que se va de 100 Hz a 10 kHz, ¿ok? Para los instrumentos, van un poco más, ¿ok? Y uno puede sentir ruidos que tal vez están por fuera del rango de instrumentos musicales, aún más, ¿no? Desde 10 Hz hasta 20 kHz, según este gráfico. Además, en este eje, en el eje Y, están los decibeles, esto que está en una medida de intensidad acústica. Obviamente, bueno, acá dice pain, más de esto, ¿sí? Arruina el oído, pero lo que se ve es claramente que hay ciertas cosas que podemos oír, por ejemplo, esta frecuencia la podemos oír, aunque sea muy leve el sonido, ¿ok? Y en cambio esta otra frecuencia necesitamos que sea el sonido más fuerte para poder escucharlo. ¿Ok? Pero fíjense que lo que se ve es que
la experiencia auditiva va más o menos hasta 20 kHz. ¿Ok? Entonces, si queremos transmitir... Perdón, un comentario más. Uy, que feo este gráfico. Esto es la pérdida auditiva en función de la edad. ¿Sí? Ustedes tienen 20 años, están acá, tienen poca pérdida auditiva en general, ¿no? Sí, a medida que pasan los años, cada vez se pierde más, y fíjense que lo primero que se pierden son la respuesta a los agudos, ¿no? Mientras que los graves, que están acá, se pierden menos. ¿Ok? Entonces, la respuesta auditiva no es algo estable en el tiempo, no es igual para todas las personas, ¿sí? Depende de la fisiología de cada uno, pero lo que es importante es que más o menos como máximo es esos 20 kHz como máximo. ¿Okay? Y pues ahora podemos volver a esta pregunta y decir, bueno, si yo quiero mandar una señal de audio, ¿cuánto va a valer este ancho espectral? Y bueno, como mucho, 20 kHz si quiero codificar toda la experiencia auditiva. Más de 20 kHz no tiene sentido porque no podemos oír por fuera de ese rango. Entonces la experiencia auditiva va ahí. ¿Okay? Entonces, si yo ya tengo el dial, ¿ok? La pregunta que me tengo que hacer es ¿cuánto tengo que separar las estaciones? ¿No? Vamos a agregar el dial AM. ¿Ok? Que es el más fácil de entender por esto que estoy contando. En el dial AM, ¿cuánto tengo que separar yo las estaciones? Bueno, yo acá busqué. Radios en el área, acá, radios AM en el área metropolitana. Fíjense. Somos radio LS1, Radio Colonia, Radio Argentina, Radio Continental, Radio Rivadavia, Radio 10, ¿sí? Etcétera, etcétera. Fíjense que, salvo algunas excepciones, la distancia que hay entre cada frecuencia y la vecina son 20 kHz, ¿no? Por ejemplo, qué sé yo, tenemos acá Radio 10 a BBN, 710 a 730, de 730 a 750, ¿sí? 750 a 730, de Radio Cooperativa Radio Mitre, 770 a 790. ¿Ok? Entonces, yo tengo que pensar que tengo la radio, qué sé yo, ponele 710 kilohertz, era esto. Y después tengo otra que es 730. 750. Y cada uno va a generar su señal, ¿ok? Esta lo voy a exagerar. Esto con una frecuencia portadora determinada. Esta más rápida. Y esta más rápida. Y a su vez, esto va a estar modulado. Entonces, si yo pienso el espacio de frecuencias, y acá tengo, no sé, 710, 730, 750, la portadora, voy a dibujar solamente las frecuencias positivas, la portadora de cada una de ellas va a estar en estas frecuencias. Pero como estoy hablando encima, y voy a estar modulando esta señal, una vez que module, voy a tener campanitas alrededor. Si yo tengo una distancia muy angosta entre estaciones, entonces tengo dos opciones. O bien se me va a empezar a mezclar espectralmente el sonido, o sea, voy a tener en una longitud de onda, pero en una frecuencia voy a tener dos radios que se solapen,
O bien voy a tener que imponerles a las radios que recorten el espectro vocal o el espectro auditivo de lo que van a poder pasar. Es decir, no van a poder pasar, qué sé yo, los VGs, porque es demasiado agudo y se me va a pegar con el del lado. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, la distancia entre radios, entre estaciones, tiene que ser suficientemente grande para que entre el contenido espectral de lo que yo quiero transmitir. Entonces yo, haciendo el producto de portadora con moduladora, lo que voy haciendo es voy moviendo señales auditivas a distintos lugares del espectro. ¿De qué espectro? Del espectro electromagnético, que es así como funcionan estas radios. Entonces no nos vamos a meter hoy en cómo se transmite la señal de radio, sino que nos vamos a meter con cómo se detectan. Porque las radios se detectan con en una versión simple de la cosa, por supuesto que hay sistemas más sofisticados, con un circuito resonante tipo RLC. Lo que ocurre es que adentro de una radio hay un sintonizador, y ese sintonizador tiene componentes variables. En general, típicamente tiene un capacitor variable, que es un aparato tipo este, en el cual yo, girando una manivela, puedo insertar o quitar placas de un capacitor multicapa. Entonces, ¿se acuerdan que la capacidad está vinculada con el área total del sistema? Entonces, lo que yo estoy haciendo es cambiando la capacidad del sistema. Entonces, fíjense, recuerden que si yo tengo un circuito, RLC, la frecuencia de resonancia de esto es 1 sobre raíz de LC. Entonces, si yo cambio la capacidad, lo que hago es cambiar la frecuencia de resonancia de este circuito. ¿Está bien? Y eso lo puedo hacer con este tipo de sistemas. Cambiando el área de un capacitor. Entonces, acá tengo todas mis radios. Lo que yo voy a hacer es, voy a ir cambiando la capacidad del capacitor, moviendo esta campanita, que la tengo en 920, y después la tengo en 930, y después la tengo en 940, y después en 950. Cambiando la capacidad, puedo ir desplazando esto de un lado al otro. Es un filtro. Nada más que ser un filtro pasa alto o pasa bajo, como vimos en la clase pasada, es un filtro pasabanda. Lo que está a la izquierda del pico es matado a cero. Lo que está a la derecha del pico es matado a cero. Y lo que está dentro del pico es realzado porque es una resonancia. ¿Quién cumple el papel de fuente eléctrica? Bueno, acá no estamos viendo por ahora, pero básicamente es la antena que recibe la señal y hace oscilar el circuito este. Entonces, la antena recibe señales de todas estas radios. 920, 930, 940, 950, 970, todas estas radios. Y cambiando la capacidad del sistema, mata la señal de todas ellas excepto de una. Si yo tengo un Q muy angosto, puedo elegir una, como se ve acá. Pero si yo tengo un Q muy alto, es posible que también tome cosas de una y del otro. Por lo tanto, con el Q de la cavidad, yo puedo ajustar la selectividad del filtro. ¿Sí? Bueno, habiendo dicho esto, ahora la pregunta es, teníamos un montón de señales, ¿no? Teníamos esta para la radio 710, 730, 750, teníamos todas. Gracias a este circuito de RLC logré filtrarlo. Es decir, me quedé con una sola señal que tiene la portadora. Las otras portadoras las tiré, ¿ok? Pero tengo que lograr llegar a la señal de audio, a la moduladora. ¿Cómo hago para demodular esto? Bueno, entonces se hace con dos partes. La primera es con un sistema, con un elemento eléctrico que no hemos visto en la materia, que se llama diodo. Un diodo es, si quieren, el primer elemento que ustedes van a ver en el cual la dirección importa. En un diodo, la corriente circula en un sentido y no en el otro. Entonces, de esta manera, esta señal eléctrica la transforma en esto.
Porque cada vez que la corriente vaya a ser negativa, si quieren para allá voy a poner. Cuando la corriente vaya a circular en esta dirección, no lo va a atravesar. Entonces, esta es mi señal. Tengo acá un B de la entrada. Y acá tengo un B de salida. La señal, después de pasar por este sistema, tiene solamente componentes positivas. Y todo lo otro es cero. Por supuesto que hay sutilezas, hay tensiones a partir de las cuales esto ocurre y esto no, tensiones de ruptura, hay un montón de aspectos a tener en cuenta. Estoy dando las ideas generales. ¿Okay? Pero ahora, esto que está acá no es la moduladora, porque fíjate, ¿no? Yo la señal que tengo, acá estoy graficando claramente la moduladora y la portadora, en rojo y en azul. ¿No? Pero yo no soy capaz de separar estas dos señales. Es lo que estoy intentando hacer justamente. Entonces acá lo que tengo es, en realidad, la señal azul es la que estoy recuperando, ¿no? La azul es la que tengo, no la roja es la que quiero. La azul es la que tengo. Entonces, ¿cómo hago para tener la señal roja a partir de azul? Bueno, fíjense, una idea sería la siguiente. Supónganse que yo pongo un capacitor. Y un capacitor que lo cargue, ¿ok? Y de forma tal que cuando llega acá está cargado, ¿sí? Y permanece cargado y se vuelve a cargar, se va a cargar y se va descargando, y como que va suavizando esto. Esto ya lo vimos. Porque fíjense, si yo tengo la señal azul y la roja, y quiero obtener la roja a partir de azul, lo que tengo que hacer es un filtro pasabajos. Y eso efectivamente es la señal que ya vimos. Cuando yo tengo un sistema con un capacitor y una resistencia, esto es un filtro pasabajos que me da esa señal. Entonces, fíjense que con estos circuitos simples pudimos más o menos reconstruir el principio de funcionamiento de un sintonizador de radio. ¿Sí? Básicamente, lo que vimos son tres cosas. Lo primero es que las estaciones de radio tienen que estar espaciadas para poder meter en el espacio que queda entre cada uno de ellos el contenido que quieren transmitir. Por ejemplo, la voz, el audio, etc. Y a mayor distancia entre las estaciones de radio, más información, mayor el contenido espectral que yo puedo poner entre una estación y dentro de cada estación. En particular, 20 kHz podría ser razonable para meter toda la experiencia auditiva humana. Eso es uno. Lo segundo que vimos es que a la antena de radio le llegan las señales de un montón de radios. No es una comunicación punto a punto, no es que yo tengo la radio, no sé, 710 que me llega directo a mi radio y solamente esa. Me llegan todas las estaciones de radio a mi antena. Y esa antena tiene que funciona como un generador de funciones, si quieren pensarlo así, como un oscilador que oscila un montón de frecuencias. Y me tengo que quedar con solamente una de ellas. Para eso, puedo utilizar un circuito tipo RLC como filtro pasabanda. Es decir, que solamente me deje pasar una frecuencia y no las vecinas. Cuando digo una frecuencia, por supuesto que tengo que tener un ancho. Si ese ancho es muy grande, además de agarrar mi radio de interés, agrego las estaciones vecinas. Pero si es muy angosto, estoy de vuelta cortando la experiencia auditiva que voy a obtener, porque me pierdo la información. Entonces, ese ancho del sintonizador tiene que estar vinculado al espectro de, que la radio está transmitiendo. Y puedo cambiar la posición simplemente cambiando la capacidad del sistema, por ejemplo. Una vez que filtré utilizando la señal, la frecuencia de la portadora, tengo que agarrar
y transformar esa señal modulada en la moduladora. O sea, tengo que sacarme encima de la portadora. Y eso lo hago en 2 pasos. En primer lugar, con un diodo, que es un elemento en el cual la corriente circula solamente en una dirección y no en la otra. ¿Okay? Así también funcionan los rectificadores, por ejemplo. Y la segunda cosa que hago es le pongo un filtro pasa abajo para que me transforme esta señal azul en esa señal roja, para que, es decir, mate las frecuencias altas y me deje solamente las bajas. Bueno, acá me pregunta si esto es una resistencia variable. Puede serlo, ¿sí? Este gráfico no importa, pero podría ser una resistencia variable. Y con una resistencia variable podrías ajustar exactamente el lugar donde está el filtro, digamos. Bien. ¿Alguna pregunta? ¿En casa alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces les decía, al principio cuando empezamos la clase, estamos acá en la clase 22, jueves 18. Perdón, hoy es lunes, el lunes 15. Lunes 15, perdón, tenía que estar marcado. El jueves 18, que es la clase próxima, es solo práctica, doble práctica antes del parcial. ¿Sí? Quedó mal marcado, estamos acá. ¿Sí? Ahora lo hablamos con Andrea. Entonces, la clase próxima es solo práctica, ¿sí? Doble práctica, igual que con el primer parcial. Luego tenemos el feriado, luego tenemos el segundo parcial, y finalmente tenemos la clase cierre, que durante la clase de cierre vamos a charlar de lo que explica el electromagnetismo clásico, ¿sí? Y lo que no explica, sobre todo. Y vamos a plantear cuáles son los problemas que hemos resuelto hasta acá. Vamos a terminar de resolver la remera. Y para luego poder preguntarnos qué cosas de la vida de las experimentaciones no pudimos explicar con esto. Y en particular, entender que el electromagnetismo clásico se termina con el trabajo de Maxwell a finales del siglo XIX, pero ya enseguida empiezan a aparecer los problemas, y a principios del siglo XX vienen 2 nuevas revoluciones para la física, que es la mecánica cuántica y la relatividad, ¿no? Y entonces, si quieren, el electromagnetismo clásico es la teoría más exitosa, que duró menos tiempo, digamos, y un poco vamos a entender por qué, y cómo se inserta eso entre las materias que ustedes les siguen. ¿Sí? Así que, si no hay más preguntas, terminamos acá. Esta clase va a ser presencial. Sí, esta clase va a ser presencial. Voy a poner una encuesta en el campus para que quienes quieran venir puedan hacerlo. ¿Sí? Va a ser acá en esta aula. Los que están en casa y no hayan podido venir y quieren empezar a venir ahora, pueden hacerlo para esta clase final. Y con eso ya terminamos la materia. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí. Preguntan acá en el chat si el PDF de la clase pasada se va a subir al Sí, ahora lo campus, o subo. si está en proceso de subida. Sí, ahora lo subo. Dale, muchas gracias.